Nacido bajo el látigo de los gélidos vientos del norte, Sten nunca imaginó que la sangre que latía por sus venas llevaba una carga ancestral. Desde niño sintió algo diferente en su interior, un ímpetu oscuro, una fuerza que se despertaba cuando la ira se apoderaba de él. En el campo de batalla, esa furia se volvió imparable, transformándolo en un auténtico demonio de la guerra. Pero lo que parecía un don pronto resultó ser una maldición. Guerreros y reyes vieron en él no a un hombre, sino a un arma viviente, forjada en la locura y la brutalidad. Su destino no era el suyo. Las leyendas hablaban de antiguos guerreros, los berserkers, que luchaban sin miedo, sin dolor, sin humanidad. Sten era uno de ellos, aunque nunca había elegido ese camino. Las cadenas que lo ataban no eran de hierro, sino de sangre y legado. Su nombre se extendió como un susurro de terror por aldeas y fortalezas, y él fue arrojado a la guerra como un lobo hambriento, sin derecho al descanso, sin derecho a su propia alma. Con cada batalla ganada, se sentía menos humano, más como una bestia. Hasta que un día, se dio cuenta de que la única guerra que necesitaba pelear era contra aquellos que lo usaban como una máquina de destrucción. Fue entonces cuando, en el silencio de una noche sin luna, Sten susurró el nombre de él, la diosa de la muerte. No como una súplica, sino como un llamado. No quería redención, quería poder. El suficiente para derrocar a sus amos, para romper sus cadenas, para liberarse de un destino que nunca eligió. Y él lo escuchó. Pero cada regalo de los dioses exige su precio, y lo que ella pidió a cambio sellaría el destino de Sten por toda la eternidad. Sten nació en un pueblo remoto en el norte de Islandia, donde el mar golpeaba contra los acantilados como un tambor de guerra incesante. Su padre, Ulfgar, era cazador y herrero, un hombre de pocas palabras y una fuerza inquebrantable. Su madre, Sigrid, era una respetada curandera, conocedora de los antiguos ritos y hierbas que podían salvar una vida o quitarla. Desde muy temprana edad, Sten creció entre espadas y oraciones, entre cacerías y secretos susurrados alrededor de fogatas. Pero había algo en el que ni siquiera sus padres podían entender, una energía cruda y feroz que lo diferenciaba de otros niños. Con el paso de los años, su fuerza se volvió poco común. Incluso de adolescente, podía derribar hombres adultos con la misma facilidad con la que cortaba troncos. Su cuerpo soportaba el frío sin temblar y sus heridas sanaban demasiado rápido. Cuando había completado 15 inviernos, lo llevaron a su primera incursión, donde descubrió el verdadero peso del hacha en sus manos. Donde otros vacilaban, él avanzaba. Mientras los guerreros veteranos se retiraban, él se bañaba en la carnicería como si estuviera destinado a ello. Su fama creció y pronto sus mayores comenzaron a susurrar que su furia no era solo suya, sino de algo más antiguo, algo enterrado en las raíces del pasado. Fue entonces cuando, en una noche lluviosa, un anciano de la aldea se acercó al hogar donde Sten afilaba su espada. Con una mirada cargada de siglos y una voz llena de aprensión, el anciano le dijo la verdad. Su sangre no era la de un cazador o un guerrero común. Descendía de un hombre cuyas hazañas estaban escritas en las sagas y temidas incluso por los dioses. Un berserker que, hace mucho tiempo, había marchado a tierras enemigas sin miedo a la muerte, destruyendo todo a su paso. La sangre de ese guerrero latía en su interior y la furia que lo consumía no era más que la herencia de un poder que nunca debería haber sido olvidado. Avar el Segador era un nombre que se susurraba con miedo, incluso entre los guerreros más brutales. Su nacimiento trajo consigo un oscuro presagio. Se dice que nació en una tormenta que envolvió la mitad del pueblo costero donde vivía su madre. Un rayo partió el cielo cuando lanzó su primer grito, y los ancianos juraron haber visto cuervos posarse en los tejados, observando como si supieran que algo grande y terrible acababa de suceder. Su padre, un jarl despiadado, no vio en él un hijo sino un arma, y lo moldeó desde una edad temprana para la guerra. A los 10 inviernos, Avar empuñaba un hacha. A los 13, había matado a su primer hombre en combate. Pero fue en su primera gran batalla, contra los sajones del sur, cuando se reveló su verdadera naturaleza. La batalla debería haber sido una masacre para los vikingos. Los sajones eran más numerosos, estaban mejor entrenados y estaban protegidos por muros de escudos que parecían infranqueables. Pero cuando la furia berserker de Avar se apoderó de él, se convirtió en algo más que carne y hueso. Sus ojos se volvieron blancos como la niebla matinal, su piel bronceada se sonrojó por el esfuerzo y su fuerza desafiaba la lógica. Cargó hacia adelante solo, partiendo escudos por la mitad, partiendo cráneos con sus propias manos, desgarrando carne como si fuera papel. Los sajones, antaño disciplinados,
comenzaron a retroceder, con el terror escrito en sus rostros. Algunos se arrojaron al suelo, rogando a los dioses cristianos por misericordia. Pero Abar no escuchaba las oraciones, era un enviado de la destrucción. Se decía que su furia no provenía solo del entrenamiento o la ira, sino de algo más profundo, algo que fluía por su sangre. Era un berserker en el sentido más puro, uno de esos raros elegidos por los dioses de la guerra. Muchos creían que Odín lo había tocado, que el propio Tyr guiaba su espada. Otros, más temerosos, decían que su fuerza no provenía de Asgard, sino de Eleim, que no luchaba con los dioses, sino contra ellos. ¿La verdad? Nadie lo sabía a ciencia cierta. Lo que sí sabían era que nunca caía. Incluso cuando estaba herido, incluso cuando estaba rodeado, se mantenía de pie, avanzando, matando. Y así fue hasta su última batalla, cuando se enfrentó solo a 50 guerreros y cayó, finalmente, acribillado por lanzas y espadas. Pero ni siquiera la muerte lo derrotó fácilmente. Se dice que con su último aliento, rió, como si supiera un secreto que nadie más entendía. Estén era su descendiente directo, hijo de la estirpe que nunca debió continuar. Abar murió sin dejar descendencia, o eso se creía. Pero en secreto, antes de su batalla final, había pasado una sola noche con una misteriosa mujer, una vidente que veía más allá de los velos del tiempo. De esa unión prohibida había surgido un hijo cuyo linaje había estado oculto durante generaciones, hasta que finalmente llegó a Estén. La sangre Abar nunca había desaparecido, simplemente había esperado, latente, hasta que encontró a alguien lo suficientemente fuerte para llevarla. Y ahora, esa sangre latía por las venas de Estén, clamando por ser despertada. Los primeros indicios de la furia berserker comenzaron como un susurro en la mente de Estén, algo que no entendía del todo, pero que se manifestaba en sus sueños como visiones de batalla y sangre. Sin embargo, fue solo cuando la tragedia golpeó a su puerta que este antiguo poder realmente despertó. Un día, mientras cazaba en los densos bosques que rodeaban su aldea, Estén escuchó gritos distantes. Su corazón se aceleró. Cuando corrió de regreso, encontró su aldea bajo ataque. Los guerreros de un clan rival, conocido por su crueldad, saqueaban las casas y arrastraban a mujeres y niños como esclavos. El olor a madera quemada y sangre llenaba el aire. Su padre, un guerrero experimentado, intentó defenderse, pero fue abatido ante sus ojos. La conmoción fue tan grande que algo dentro de Estén se quebró. Un grito gutural surgió de su garganta, diferente a cualquier sonido humano. Su visión se tiñó de rojo y una ola de calor recorrió su cuerpo. Sus músculos parecieron hincharse, volviéndose más duros que una roca. No sintió miedo, solo una sed incontrolable de destrucción. Sin pensarlo, agarró un hacha caída y avanzó hacia los invasores con una velocidad sobrehumana. El primer hombre que se enfrentó a él tenía el cráneo aplastado antes de poder levantar su espada. El segundo tenía el pecho desgarrado de un lado a otro. Estén peleó sin técnica, pero con una furia que hacía que sus ataques fueran imparables. Las cuchillas perforaban su piel, pero no sentía dolor. Cada golpe que recibía solo alimentaba su frenesí. Cuando la batalla terminó, los cuerpos de sus enemigos estaban esparcidos por el suelo, y Estén permaneció de pie, jadeante, cubierto de sangre, pero sin un solo rasguño que lo hiciera caer. Los sobrevivientes de su aldea lo miraron con horror y admiración. Su madre, incluso devastada por la muerte de su esposo, comprendió en ese momento que la sangre de sus antepasados realmente corría fuerte en su hijo. Era el mismo poder que había habitado en el legendario berserker de su linaje, aquel que, siglos antes, había aterrorizado a reinos enteros. Pero Estén no tuvo tiempo de procesar lo que había sucedido. Al día siguiente, los rumores comenzaron a extenderse. En tabernas lejanas, los rumores sobre un joven que había masacrado sin ayuda de nadie a un ejército llegaron a oídos de un poderoso rey, un conquistador despiadado, que vio en ese joven un potencial sin igual. Si un solo hombre era capaz de tal destrucción, ¿qué podría hacer bajo el estandarte de un gran ejército? El rey no perdió el tiempo. Con un séquito de hombres bien armados, partió en busca de Estén, dispuesto a ofrecerle tierras, oro y mujeres. Pero su verdadero objetivo era uno solo: transformar al joven berserker en el arma más letal que el mundo había visto jamás. Cuando el rey llegó a la aldea de Estén, no solo trajo soldados, sino una gran comitiva, una comitiva de caballeros y emisarios, y el brillo imponente de sus ropas reales contrastaba con el paisaje devastado de la aldea.
Un viento frío cortó el aire de la mañana mientras el rey y su banda de guerreros se acercaban a la casa de Sten. Fue conducido hasta el joven berserker, que todavía estaba inmerso en sus dudas sobre su nuevo poder. El rey, montado en un enorme corcel negro, descendió con una elegancia sorprendente para alguien de su tamaño y presencia. Sus ropas, adornadas con metales preciosos y pieles de animales exóticos, reflejaban la luz de una manera casi hipnótica. Con una sonrisa calculada, se acercó a Sten, que estaba de pie al borde de un campo de batalla recientemente experimentado, con las manos todavía temblando de ira. «He oído hablar de ti, joven Sten», dijo el rey con una voz profunda, como el trueno de una tormenta que se acerca. «Dicen que tu rabia es imparable y que la muerte te sigue como una sombra. Tengo una propuesta que puede cambiar el destino de todos los que te rodean. Tienes el poder de gobernar, de ser más que un simple hombre. Puedes ser la mano derecha de un rey, si así lo deseas». Esas palabras no eran solo una invitación, sino una promesa. El rey sabía lo que estaba haciendo. Había visto, en muchos otros hombres, cómo el poder podía ser moldeado y dirigido para construir imperios. Y Sten, con su fuerza incomparable, no sería diferente. Sin embargo, Sten no se impresionaba tan fácilmente. Incluso frente al rey, con todo el oro y las riquezas a su alrededor, el joven berserker se sentía incómodo. No sabía si lo que le estaban ofreciendo era realmente un regalo o una prisión dorada. La sangre de sus antepasados todavía hervía en sus venas, y no podía ignorar la sensación de que su rabia estaba siendo comprada, utilizada como una mercancía. Durante 3 días, Sten permaneció en silencio, aislado, pensativo. Durante las largas noches, se alejaba del séquito real y meditaba sobre las palabras del rey. El viento traía consigo susurros del pasado y del futuro, como si la naturaleza misma lo impulsara a aceptar la propuesta. Los días pasaban y, mientras el rey esperaba, Sten luchaba con sus propias emociones y la tentación de la gloria. Sabía que no podía vivir solo en busca de batallas, que no podía ser un asesino movido solo por la rabia. Pero también sabía que esa era la única manera de mantener su libertad. El rey le ofrecía tierras, pero también poder. Le hablaba de un reino donde Sten podría tener todo lo que su corazón deseara: joyas, armas forjadas por maestros y mujeres de las tierras más hermosas. No parecía faltarle nada. Pero la mayor promesa era la de luchar. El rey le ofrecía una guerra sin fin, una guerra que podría hacerlo eterno en la memoria de los hombres. Al final del tercer día, Sten tomó una decisión. Había visto la rabia consumir a los hombres de su aldea, y temía que le sucediera lo mismo a él si no encontraba una causa mayor. Aceptar la propuesta del rey no significaba rendirse, sino conquistar su destino. Se acercó a la comitiva real, donde el rey lo esperaba con una sonrisa triunfante. «¿Has tomado tu decisión?», preguntó el rey, con un brillo en los ojos. «Sí», respondió Sten, con su voz grave, llena de una determinación que todavía lo sorprendía. «Lucharé a tu lado». El rey dio entonces la orden de que Sten fuera llevado inmediatamente a su reino. Al llegar al castillo del rey, Sten fue recibido como una verdadera leyenda. La sala del trono estaba adornada con tapices de batallas pasadas y símbolos de poder. El rey, con una sonrisa, le mostró las joyas y el oro, las armaduras que brillaban a la luz de las antorchas. Sten fue conducido a una gran sala, donde lo esperaban elegantes mujeres, con miradas curiosas y fascinadas. Pero Sten sabía que esos regalos eran solo un reflejo de la verdadera guerra que le esperaba. Ya sentía la llama de la batalla en su corazón, pero había algo más: la sombra de la furia, que ahora lo acompañaba, siempre acechando. El rey, complacido con la decisión de Sten, le prometió lo que más deseaba: lucha constante, una oportunidad de demostrar su valía y, sobre todo, la oportunidad de escribir su nombre en la historia. «Lucharás por mí», dijo el rey, «y juntos conquistaremos reinos enteros. Serás recordado no solo como un berserker, sino como el hombre que destruyó imperios y forjó su propio destino». Pero lo que el rey no sabía era que al hacer esta promesa, había arrastrado a Sten a un juego que no podía controlar. El joven berserker, ahora bajo su tutela, tenía una sed de poder que el rey apenas entendía. La guerra, que había parecido un cuento de gloria, pronto se convertiría en una pesadilla para todos los que lo rodeaban. La primera batalla de Sten bajo el estandarte del gran rey Magnus fue un acontecimiento que quedaría grabado en las sagas vikingas durante generaciones. Magnus, en su afán por expandir sus dominios, había puesto la mira en una pequeña pero estratégica región al sur, el reino de Aranor.
Esta tierra, rica en metales preciosos y recursos naturales, estaba gobernada por un monarca débil y aislacionista, cuyas defensas no eran tan fuertes como creía el rey. Así que fue el turno de Sten, el joven berserker, de demostrar su valía y su furia en las primeras líneas de batalla. El campo de batalla estaba situado en una llanura abierta, cerca de un denso bosque, donde el viento cortaba el aire helado y los árboles parecían susurrar secretos de tierras antiguas. El ejército de Magnus se preparaba para la batalla, y Sten se encontraba entre la multitud de guerreros. Todavía sentía el peso de la responsabilidad, pero la antigua furia latía en su interior, como una llama lista para ser encendida. El rey Magnus, con su armadura reluciente y la mirada firme, observaba a sus soldados con la confianza de un hombre acostumbrado a la victoria, pero sabía que la verdadera prueba sería Sten. En Sten, el rey había encontrado el tipo de fuerza que podía destruir ejércitos enteros. Durante los 3 días de marcha, Sten habló poco, concentrado solo en la batalla que se avecinaba. Sabía que el destino lo esperaba allí, en ese campo de batalla, y que sus antepasados esperaban ser honrados con su poder. La noche anterior a la batalla estuvo llena de murmullos y gritos que resonaron por las tiendas de los guerreros. Pero Sten se mantuvo apartado, como solía hacer. Se sentó solo, con la mirada perdida en las llamas de un fuego que danzaba ante él, mientras sentía el vórtice ascendente de su propia furia. A la mañana siguiente, el ejército de Aranor ya se estaba preparando en las colinas opuestas. El cielo estaba nublado, el aire denso por la tensión de una guerra a punto de estallar. Los arqueros de Aranor se habían formado en filas, y tras ellos, las fuerzas de infantería esperaban la orden de avanzar. El rey Magnus dio la orden con voz firme y resonante y los tambores de guerra empezaron a sonar. El ejército de Magnus marchó hacia el enemigo, con Sten al frente, como un muro de hierro y furia. La batalla comenzó con el sonido metálico de los escudos y el agudo sonido de las flechas cortando el aire. Pero fue Sten quien, con su imponente presencia, cambió el rumbo del enfrentamiento. Fue el primero en invadir la línea del frente, como una tormenta salvaje. Los guerreros de Aranor se aterrorizaron al ver a ese hombre inmenso avanzar hacia ellos, con la sangre brotando de sus venas como si fuera lava a punto de tragarse todo lo que se cruzara en su camino. Su espada, lastrada por generaciones de berserkers, cortaba la carne y el acero con una facilidad impresionante, y el grito de Sten era como el rugido de un animal salvaje, una verdadera manifestación de la antigua furia que portaba. Los hombres Aranor, que no estaban preparados para una fuerza tan salvaje, fueron diezmados rápidamente. Sten no conocía la palabra piedad. Cargó hacia adelante, cortando, aplastando, destruyendo todo a su paso. A su alrededor, los guerreros de Magnus lo siguieron con renovada confianza, inspirados por la visión del joven berserker en acción. La batalla ya no era una cuestión de estrategia, sino de pura voluntad de destruir. Sten parecía alimentarse de la muerte que lo rodeaba, y con cada enemigo que caía, se hacía más fuerte, más inmenso. Cuando Sten finalmente alcanzó al comandante Aranor, un hombre alto con un casco ornamentado y una espada larga, la batalla parecía ya decidida. El comandante intentó resistir, pero la furia de Sten era imparable. De un solo golpe, el joven berserker decapitó a su oponente y levantó la cabeza hacia el cielo como trofeo de su victoria. Sus ojos ardían y la audiencia de guerreros no pudo hacer nada más que mirar con asombro el poder que mostraba Sten. El ejército de Aranor, sin líder y sin el coraje para continuar, se rindió rápidamente, y el rey Magnus no tuvo más opción que asegurar la victoria. Los efectos de la batalla fueron profundos. La victoria de Sten fue un punto de inflexión, no solo para el reino de Magnus, sino para el propio Sten. Sintió por primera vez el verdadero peso de su herencia y la responsabilidad de ser el arma de un rey. Los hombres de Magnus lo celebraron como un héroe, pero para Sten, algo dentro de él se estaba rompiendo. Sabía que con cada vida que tomaba, con cada batalla que libraba, se estaba distanciando de su verdadero yo. La furia que corría por sus venas se estaba convirtiendo en un reflejo del vacío que se estaba formando dentro de él. Esa noche, el rey Magnus lo llamó a su tienda, ofreciéndole joyas y regalos, pero Sten solo los aceptó en silencio. Magnus estaba satisfecho con su victoria, pero sabía que la verdadera lealtad de Sten aún tenía que ganarse. Sten, por su parte, todavía estaba en conflicto. La batalla no había terminado para él, sino que recién había comenzado. Sabía que pronto le aguardaban más batallas y aún no sabía si podría controlar al monstruo que crecía en su interior. Mientras miraban hacia el horizonte, donde se ponía el sol,
Ambos hombres supieron que este era solo el comienzo del viaje de Sten y que aún habría muchas batallas por delante. Habían pasado 3 años desde la primera gran victoria de Sten, y la vida del joven berserker se había vuelto irreconocible. Bajo el estandarte del rey Magnus, se había convertido en una fuerza imparable, una auténtica arma forjada en el calor de la batalla. Sus hazañas eran legendarias entre los guerreros, y la tierra se inclinaba ante su poder. El nombre de Sten resonaba en muchos reinos, no como el nombre de un hombre, sino como un espectro de muerte, una advertencia de que la destrucción estaba a punto de llegar. A medida que pasaba el tiempo, Sten conquistó más tierras y aplastó a más enemigos. Cada batalla se volvió más brutal y despiadada. Pero a medida que sus victorias se acumulaban, algo comenzó a carcomer el alma de Sten. La rabia berserker que alguna vez había parecido una bendición ahora, parecía una maldición. Ya no se sentía vivo, sino una extensión del acero y la sangre derramada por su espada. El joven guerrero, que alguna vez había soñado con la gloria y la aventura, comenzó a cuestionar todo lo que había logrado. La tierra que había conquistado, el oro y los regalos que le había dado el rey Magnus, las mujeres y las riquezas, todo parecía vacío. ¿Qué buscaba, después de todo, en tantas batallas? A medida que aumentaban sus conquistas, la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin se intensificaba. El peso de cada vida que tomaba lo consumía, y con cada nuevo campo de batalla, sentía que una parte de su humanidad se le escapaba. Las noches se convertían en momentos de soledad, donde el eco de las espadas y los gritos de las víctimas de sus batallas acechaban sus sueños, dejándolo inquieto e incapaz de descansar. Fue en una de esas noches solitarias, mientras los vientos aullaban contra los muros del castillo de Magnus, que Sten decidió salir en busca de algo que no sabía exactamente qué era. Sentía una necesidad urgente de encontrar un propósito que fuera más allá de matar, de encontrar una respuesta al vacío que comenzaba a consumir su espíritu. Había algo en su corazón que lo llamaba más allá de la guerra, algo que el destino parecía haberle ocultado hasta ahora. No sabía dónde buscar la respuesta, pero algo en su instinto le decía que la respuesta se encontraba en las sombras, en las profundidades de la tierra, donde pocos se atrevían a ir. Durante los años de batalla, Sten había oído rumores de una entidad, una diosa que habitaba los recovecos del inframundo. Él, la diosa de la muerte, era conocida por su inconmensurable sabiduría y poder, y muchos decían que tenía el poder de conceder un nuevo destino a quienes buscaban su favor. Para aquellos que estaban perdidos, como él era un símbolo de revelación, una entidad que ofrecía respuestas a quienes se atrevían a buscar en las profundidades de lo desconocido. Pero estas historias se susurraban en las sombras y muchos las consideraban solo mitos. Sin más tiempo que perder, Sten decidió seguir su propio camino. Abandonó el castillo de Magnus y partió hacia los confines del mundo, donde las tierras se volvían cada vez más inhóspitas, donde los hombres ya no se atrevían a vivir. Caminó durante semanas, a través de densos bosques y montañas heladas, guiado únicamente por el instinto y la creciente sensación de que algo más grande que él lo atraía. La soledad lo consumía, pero al mismo tiempo, había una fuerza interior, como una llama que crecía con cada paso. Su viaje lo llevó a una vasta caverna, donde el aire estaba impregnado de un fuerte e inusual olor, una mezcla de tierra y descomposición. La entrada a la caverna estaba cubierta de antiguos símbolos y runas, rastros de un tiempo perdido y un poder olvidado. Las leyendas hablaban de la entrada al reino de él, y Sten, sin dudarlo, cruzó el umbral de la caverna, sin saber lo que le esperaba dentro. El camino dentro de la caverna parecía interminable. La oscuridad lo envolvía, y la única luz provenía de sus propias llamas internas. En lo profundo de la caverna, encontró un gran salón, tallado en piedra negra que parecía absorber la luz que lo rodeaba. En el centro de este salón, se encontraba una figura imponente, envuelta en densas sombras. Sus ojos, como dos profundos agujeros de oscuridad, brillaban con un poder antiguo e innombrable. Ella estaba sentada en un trono de huesos, rodeada de un silencio que parecía pesar sobre la existencia misma. Era él, la diosa del inframundo. Su semblante era morbosamente bello y, al mismo tiempo, había algo fascinante en su presencia, algo que hacía que Sten sintiera una reverencia incontrolable. Su cabello, negro como la noche, caía en ondas y su mirada penetrante parecía atravesar el alma de Sten, como si conociera sus pensamientos más íntimos, sus miedos y sus angustias. Lo miraba con una expresión que no era de juicio, sino de profundo conocimiento. «Has venido a mí, joven guerrero», dijo él con una voz que parecía resonar en el mismo aire, como un eco lejano de un pasado inmemorial. «Llevas en tu corazón la furia de tus antepasados,
pero también el peso de la muerte que traes contigo. Vives para matar, pero ¿qué hay detrás de tus espadas? ¿Qué buscas realmente en todo esto? Sten no sabía qué decir. Estaba ante algo mucho más allá de todo lo que había conocido en su vida. Su espada, siempre llena de sangre y victoria, ahora parecía un objeto sin propósito. Se había perdido en un mundo de destrucción, y la verdad que le había dicho estaba clara en su mente. Busco. Comenzó, pero las palabras le fallaron. Busco algo que no puedo nombrar. Ya no sé qué hacer con la fuerza que llevo. Ya no sé quién soy. Él sonrió, una sonrisa que no era de malicia, sino de comprensión. Viniste a mí porque sabes que la furia, sin propósito, solo destruye. Sabes que, en algún lugar de tu ser, hay algo más. Puedo mostrarte el camino, pero el precio será alto. Sten miró a la diosa, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué quería? ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? Aún no lo sabía, pero una cosa era segura: ya no podía continuar como estaba. Algo dentro de él estaba listo para transformarse, pero ¿qué significaría eso? Solo lo sabría cuando se enfrentara a la elección que ahora tenía ante sí. Él lo miró profundamente a los ojos y el silencio se cernió sobre ellos, como si la decisión que tomara definiría no solo su destino, sino el futuro de todos los que lo rodeaban. La cueva estaba en silencio, y el aire parecía latir con la energía de un poder que Sten apenas comprendía. La presencia de él ante él, aquella entidad inmortal, hacía que el peso de sus decisiones recayera sobre sus hombros como una carga insoportable. Ella, la diosa del inframundo, tenía el poder de moldear los destinos, de alterar el curso de su vida e incluso su muerte. «Has venido a mí, guerrero», dijo él, su voz resonando en las profundidades de la cueva. «Puedo darte lo que deseas. Puedo liberarte de esta prisión de sangre y furia. Pero el precio será alto». Sten sintió el peso de sus palabras clavándose en su corazón, como una cuchilla afilada. El vacío que lo consumía era profundo, y la búsqueda de la respuesta parecía ser el único camino posible. Ya no sentía nada por la vida de guerra que llevaba, por los campos manchados de sangre y los cuerpos de sus enemigos caídos. Todo se había convertido en una repetición, una tortura, y sabía que no podía continuar así. «Acepto», dijo Sten, con voz ronca y resuelta. «Acepto tu pacto, él. Pon fin a este ciclo. Déjame destruir a quienes me esclavizan y haré lo que me pidas a cambio, por toda la eternidad». Él lo miró con una mirada fría, pero al mismo tiempo, algo en sus ojos reflejaba una antigua curiosidad. Sabía que Sten no estaba haciendo esto solo por venganza. Estaba buscando la liberación, algo que nunca se le había dado a un berserker. Ya no quería ser la bestia de guerra en la que Magnus lo había convertido, quería ser algo más. La diosa del inframundo lo entendía, y por eso aceptó su pacto. Entonces el pacto está sellado. Destruirás a Magnus y su imperio, y te llevaré al inframundo cuando tu trabajo esté hecho. Ya no serás un esclavo de la guerra, sino un sirviente del destino, en mis manos. En el momento en que las palabras de él se desvanecieron en el aire, una oleada de poder inundó a Sten. Sintió que la furia de sus antepasados se intensificaba en su interior, como si la sangre de todos los berserkers del pasado corriera por sus venas. Ya no era solo Sten, el joven guerrero, era un animal furioso, una tormenta a punto de desatarse sobre aquellos que lo habían utilizado y destruido. La transformación era inevitable. Con un rugido gutural, Sten se dio la vuelta y salió de la cueva. Cada paso que daba parecía sacudir la tierra, y su cuerpo ardía con una energía insoportable. Se sentía como si lo estuviera consumiendo una furia que ya no podía controlar. Su misión era clara: destruir a Magnus y su imperio. Su venganza ya no era solo para él, sino para todos aquellos que, como él, habían sido moldeados por la guerra, la destrucción y la rabia implacable. Cuando llegó a las puertas del reino de Magnus, la vista del imponente castillo, con sus altos muros y los soldados en posición, fue suficiente para encender la llama de la rabia en su interior. Sin dudarlo, Sten cargó hacia adelante con un rugido feroz que resonó por las colinas circundantes. Sus músculos estaban tensos, su corazón latía con la furia de 1000 batallas. Ya no era humano, ya no era el guerrero que había luchado por un propósito. Ahora era una fuerza de la naturaleza, una criatura de destrucción. Los soldados del rey Magnus, al ver a Sten acercarse, intentaron organizar una defensa, pero no había forma de detener la fuerza inconmensurable que llevaba dentro. Como una avalancha,
avanzó, derribando todo a su paso. Sus puños, como martillos de destrucción, aplastaron armaduras y cuerpos con facilidad. Su espada cortó el aire con precisión mortal, y en un instante, aquellos que se atrevieron a oponérsele cayeron muertos a sus pies. Ya no sentía remordimiento, ni compasión. Era pura furia, una bestia implacable en busca de destrucción. Los muros del castillo de Magnus se derrumbaron ante su poder y la ciudad entera se convirtió en un sangriento campo de batalla, con gritos de desesperación y el choque de espadas. Mujeres, niños, soldados y guerreros, todos cayeron ante él, sin pensar en perdonar a uno solo. Su único propósito era borrar todo lo que Magnus y sus seguidores representaban. Cuando finalmente encontró a Magnus, el gran rey, estaba dentro de su palacio, rodeado de sus consejeros y guardias. Magnus, que una vez lo había tratado como un aliado, ahora se encontraba frente a un monstruo de su propia creación. Sten entró en el salón, con los ojos ardiendo de rabia, y Magnus, reconociendo la mirada en los ojos de su antiguo guerrero, intentó hablar, tratando de negociar con él, ofreciéndole riquezas, tierras e incluso poder en nombre de una alianza eterna. «No lo entiendes, Magnus», dijo Sten, su voz profunda y llena de odio. «No quiero más de esto. No quiero ser más tu arma. Hoy pagas por lo que hiciste. Por mi alma, por mi vida y por todos aquellos que me hicieron quien soy». Con un movimiento brutal, Sten se lanzó hacia adelante, su espada cortó el aire y atravesó el pecho del rey, dejándolo caer al suelo con un grito ahogado. Y así, el gran rey Magnus murió, su vida consumida por la furia de Sten, un hombre que ya no era un hombre, sino un demonio desatado para causar estragos. El castillo, el reino y todo lo que Magnus había construido estaban en ruinas. El imperio de Magnus había sido consumido por el fuego y la muerte. No quedaba nada más que cenizas, cuerpos y un profundo silencio. La batalla había terminado, y Sten, con su propósito cumplido, cayó de rodillas, exhausto y herido. Miró a su alrededor, sintiendo que no le quedaba nada. La furia que lo había consumido ahora se había evaporado, dejándolo vacío, un hombre sin propósito, sin razón para continuar. La muerte no tardó en llegar. Con un último suspiro, Sten cayó al suelo, su vida arrebatada por el agotamiento de la batalla. Pero a diferencia de un hombre que muere en batalla y desaparece para siempre, el cuerpo de Sten fue tomado por una fuerza sobrenatural. La tierra se abrió y de la tierra emergió una sombra, una presencia que Sten ya había reconocido. Era él, la diosa del inframundo. Ella lo miró con una mirada serena, como si ya supiera que ese era el final que enfrentaría. Sin decir palabra, extendió la mano y Sten sintió que su cuerpo era arrastrado hacia el abismo, hacia el inframundo. El dolor de su muerte, la tristeza de sus decisiones, todo desapareció cuando se fusionó con la oscuridad, siendo llevado al reino de los muertos. Y así, Sten, el berserker que había sido un arma de guerra, ahora se convirtió en un sirviente eterno de él, la diosa del inframundo. Ya no sería un esclavo de la guerra, sino que serviría a la diosa en un nuevo papel, destinado a vivir una eternidad en el reino de la muerte. Pero algo en su espíritu, una chispa de libertad, finalmente había encontrado la paz. Había hecho lo que tenía que hacer y ahora estaba donde su destino lo había llevado. Ya no sería un esclavo de guerra, sino un ser eterno, sirviendo en las sombras, en un destino que le había sido otorgado por un pacto sellado en la oscuridad. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. El viaje continúa.